Saludos estimados compañeros, bienvenidos a esta clase de cálculo integral. En esta oportunidad continuamos con la unidad número 1 llamada la integral indefinida. Vamos entonces a iniciar con el tema 3 sobre los métodos de integración. Bien, recordemos que el resultado de aprendizaje de esta unidad es calcular la integral indefinida de una función mediante el método apropiado. El objetivo de esta clase es calcular la integral de una función mediante el método de cambio de variable. Bien, en esta oportunidad vamos a considerar el método de cambio de variable o también conocido como el método de sustitución. Bien, vamos a iniciar entonces. Cuando nosotros estamos resolviendo una integral, pues en muchos casos es necesario acudir a otro procedimiento o a otro método para poder transformar esa integral en una más sencilla o en una integral conocida. De eso consiste hacer uso de los métodos de integración, transformar la integral en una más sencilla. Los métodos de integración tienen como finalidad transformar ciertas integrales en otras más sencillas o más fáciles de calcular. Recordemos que cuando nosotros estamos haciendo el proceso de integración, realmente lo que buscamos es una función cuya derivada nos dé como resultado el integrando. En otras palabras, si la derivada de f grande es f pequeña, entonces nosotros podemos establecer esta relación que ustedes ven acá. Es decir, decimos entonces que la integral de f pequeña es f grande. ¿Por qué? Porque la derivada de f grande es f pequeña. Entonces, si nosotros suponemos que f grande es una antiderivada de f pequeña y que g de x es otra función derivable para la cual podemos armar esta composición, entonces podemos observar que si yo hago la derivada de esta composición f grande compuesta con g pequeña y aplicamos aquí la regla de la cadena para derivar, sabemos que la derivada de esta función es la derivada de la función f grande evaluada en la función g multiplicada por la derivada interna, que es la derivada de la función que aparece dentro, en este caso la g. Me queda esto que está acá. Pero como como la derivada de la f grande es f pequeña, entonces yo la puedo reemplazar y escribimos esta igualdad que ustedes ven acá. Solamente reemplazo la f. Observe que f grande compuesto con g es una antiderivada de f de g de x por g' de x. ¿Por qué? Porque al momento de yo derivar, este fue el resultado que me dio. Esto nos permite establecer la siguiente relación o la siguiente fórmula. Me dice que la integral de una composición donde aparece la derivada interna es igual a una primitiva evaluada en esa función interna. ¿Ok? De eso se trata entonces el método de cambio de variable. Transformar en otra variable como veremos a continuación. Supongamos que f grande es una antiderivada de f pequeña y hacemos el cambio u igual a g de x como otra función derivable. Entonces, la integral de f de g de x por g' de x por dx, yo la puedo escribir de la siguiente manera. Como u es igual a g de x, entonces derivamos y aparece g' de x por dx, que es lo que tenemos acá. Tengo el de u. Y en lugar de g de x yo coloco la u. En vista de que f grande es una antiderivada de f, entonces quiere decir que la integral de f pequeña es igual a f grande evaluada en u. ¿Ok? Esto nos permite entonces decir que la integral de esta función que yo tengo acá es igual a f evaluado en g pequeña más c. Vamos a ver un ejemplo para ver cómo funciona esto. Bueno, nosotros tenemos lo siguiente. En este caso, observamos que queremos calcular la integral de 8x sobre 4x cuadrado más 3 elevado a la 6 por dx. Bien, para calcularla, nosotros debemos recordar que en este caso vamos a usar el método de cambio de variable, ya que tenemos una integral de este tipo. ¿En qué consiste el método de cambio de variable? Bueno, consiste en observamos el integrando. El integrando es todo lo que tenemos acá. Todo esto es el integrando. Entonces,
Del integrando nosotros observamos que aparece 8x por dx como numerador y 4x cuadrado más 3 elevado a la 6 como denominador. El trabajo en este tipo de integrales es encontrar una función que allí en el integrando de acá encontrar una función que cuando yo la derive el resultado me dé otra función que esté aquí mismo en el integrando. Entonces fíjese que si nosotros tomamos u igual a 4x al cuadrado más 3, es decir, si llamamos u a este denominador, solo a este, observamos que la derivada es 8x por dx, es decir, aparece lo que está arriba. Esto nos permite entonces decir que la integral de 8x sobre 4x cuadrado más 3 elevado a la 6 por dx, yo la puedo reemplazar por du sobre u a la 6, reemplazando 8x de x por du y 4x al cuadrado más 3 por u. ¿Okay? Entonces me queda este 6, queda acá. Entonces observe que obtenemos una integral muy sencilla que esta sí la sabemos calcular. ¿Cómo la calculamos? Pues colocamos u a la menos 6, hacemos el proceso de integración, esto es u elevado a la menos 6 más 1 sobre menos 6 más 1 más una constante, y finalmente nos va a quedar que esto es u a la menos 5 sobre menos 5 más c. Lo podemos escribir como menos 1 sobre 5 u a la 5 más c. Entonces, de aquí nosotros devolvemos el cambio que hicimos, es decir, reemplazamos la u por 4x al cuadrado más 3. Es decir, que menos 1 sobre 5 u a la 5 más c es igual a menos 1 sobre 5 que multiplica a 4x al cuadrado más 3 elevado a la 5. Concluimos entonces que la integral de 8x sobre 4x cuadrado más 3 elevado a la 6 por dx es igual a menos 1 sobre 5 que multiplica a 4x al cuadrado más 3 elevado a la 5 más c. ¿Ok? Entonces, de esa forma, nosotros hemos usado el cambio de variable. Normalmente el cambio de variable, pues, se usa cuando uno puede observar una composición allí dentro y de tal forma que esa función interna, cuando yo la derive, aparezca en el integrando. Vamos con otro ejemplo. Vamos a calcular la integral de 2x menos 5 elevado a la 11. Aquí hacemos lo mismo, debemos buscar una función que cuando yo la derive aparezca allí mismo. Entonces, en este caso nosotros hacemos lo siguiente. Vamos a considerar u igual a 2x menos 5. La derivada de u es 2 por dx. Entonces, nosotros tenemos que básicamente despejar dx. Entonces, despejamos el dx y nos queda que dx es du sobre 2. Cuando nosotros reemplazamos, sabiendo que u es 2x menos 5 y dx es du sobre 2, entonces en nuestra integral original nosotros reemplazamos y nos va a quedar que 2x menos 5 lo colocamos como u y dx es du medios, como lo vemos acá. Entonces aquí lo que hacemos es usar propiedades de la integral. Este 1 medio yo lo puedo sacar de la integral y nos va a quedar u a la 11 por du. Esta integral ya nosotros la sabemos resolver, simplemente lo que hacemos es sumar 1 al exponente y dividimos entre ese resultado. Y entonces obtenemos que esto es 1 medio de u a la 12 sobre 12 más una constante, es decir, u elevado a la 12 sobre 24 más una constante. Nuevamente, pues devolvemos los cambios, u a la 12 sobre 24 más c, entonces lo reemplazamos el u por 2x menos 5, que fue nuestro cambio. Nos queda 2x menos 5 a la 12 sobre 24 más una constante. Obtenemos entonces que la integral de 2x menos 5 a la 11 por dx es 2x menos 5 a la 12 sobre 24 más una constante. ¿Ok? Bien, vamos a calcular entonces la integral de coseno a la 4 de x por seno de x por dx. Nuevamente, en este caso, nosotros debemos considerar una función de tal forma que cuando yo la derive, el resultado me aparezca allí en ese integrando. Observe, nosotros vamos a tomar u igual al coseno de x. ¿Ok? Si yo derivo el coseno, la derivada es menos seno de x por dx, ¿verdad? Bueno,
ahora yo lo que hago es pasar el menos hacia el otro lado y me queda que menos de u es igual a seno de x por dx, ¿ok? Y reemplazo, observe, seno de x por dx, aquí lo tengo. Entonces, ahora lo que yo voy a hacer es reemplazar. Sabiendo este resultado que tengo, nosotros reemplazamos. Quiere decir que el coseno a la 4 de x por el seno de x por dx se convierte en el coseno, lo reemplazamos por u y me queda u a la 4. Y seno de x por dx yo lo reemplazo por menos diferencial de u y me queda esto. Es decir, que sacando este menos al frente nos queda que esto es la integral de u a la 4 por du. Bueno, ya esta se convierte en una integral también sencilla. Aplicando la fórmula me queda que es menos u a la 4 más 1 sobre 4 más 1 más la constante. Y luego pues sumamos, esto es menos u a la 5 sobre 5 más c. Bueno, igualmente devolvemos el cambio y me queda que menos u a la 5 sobre 5 más c es igual a coseno a la 5 de x sobre 5 más una constante. Concluimos entonces que la integral del coseno a la 4 de x por seno de x es coseno a la 5 de x sobre 5 más una constante. Bien, entonces es importante que nosotros tengamos en cuenta este método para poder realizar algunos cálculos de integración. Bien, vamos a usar el método de cambio de variable para resolver la siguiente integral. La integral del logaritmo neperiano de x más 2 sobre 2x más 4 por dx. Pues bien, entonces en este caso queremos resolver esta integral. Pero esta integral nosotros la podemos separar de la siguiente manera. La puedo escribir como logaritmo neperiano de x más 2 por 1 sobre. De este denominador yo saco factor común 2. Entonces me queda 2 que multiplica a x más 2. Ahora bien, esto yo puedo sacar de acá un medio de la integral y me queda este resultado que está acá, ¿verdad? Ok, entonces aquí es donde nosotros hacemos el cambio de variable. Nosotros vamos a llamar u al logaritmo neperiano de x más 2, ¿verdad? Yo llamo u igual al logaritmo neperiano de x más 2. Y pues, ¿qué vamos a obtener? Cuando yo derivo el logaritmo neperiano de x más 2, yo sé que la derivada del logaritmo es 1 sobre x más 2 por el diferencial de x. ¿Qué podemos observar? Que este 1 sobre x más 2, observe que aparece en este lado del integrando. Entonces, aquí yo puedo ver de manera más clara que yo, cuando yo estoy integrando con el método de cambio de variable, yo necesito encontrar una función en la integral, ¿verdad? De tal forma que la derivada de esa función aparezca multiplicando a esa función. Eso es todo lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Entonces, pues ahora sí, yo aplico el cambio de variable. Entonces, ¿qué hago? Pues utilizo esta información. Y esto me queda que es un medio de logaritmo neperiano de x más 2, para mí es u. Y 1 sobre x más 2 por dx es el diferencial de u. Fíjese que nos queda una integral sumamente sencilla. Pues esto es un medio de u cuadrado sobre 2 más una constante. Entonces, bueno, haciendo un poco de cálculo, esto es u cuadrado sobre 4 más una constante. Bueno, nosotros tenemos que devolver el cambio, entonces usando este hecho me dice que la integral de x más 2 sobre 2x más 4 por dx es u a la 2, pero u lo voy a reemplazar por logaritmo neperiano de x, entonces me queda logaritmo neperiano de x más 2 elevado a la 2 sobre 4 más la constante. Este es el valor de esa integral. Entonces ya con esto nosotros pues podemos calcular otras integrales que tengamos allí. Entonces, bueno, con esto nosotros tenemos este cálculo, ¿verdad? Y podemos cerrar con la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el cambio de variable que emplearía para calcular la integral de x por el coseno de x al cuadrado por dx? Y además, ¿cuál es el resultado de esta integral? Bien, espero que tengan un excelente día. Cualquier duda, inquietud o sugerencia, pues la pueden hacer a través del grupo de WhatsApp.
Hasta una próxima oportunidad.